iniciar, quisiera contarles un poco, darles un contexto de las dos prédicas pasadas, pues ha sido toda una secuencia para poder llegar hasta el día de hoy. Y en primer lugar veíamos el lugar de la mujer, es decir, la mujer es una creación idónea, es una creación perfecta, con un propósito que solamente está en Jesús, que solamente se cumple en Dios. Por lo tanto, para que ese propósito pueda continuar, hemos de permanecer en Dios, para que ese propósito se cumpla. Ahora, sabiendo que somos una creación perfecta e idónea en manos del Señor, tenemos un ministerio, es decir, se nos asigna un servicio, un trabajo. Y recordemos que veíamos que ese primer ministerio iniciaba en casa, como padres, quienes inculcan a sus hijos, pero también ese primer ministerio en casa haciendo yo y el Padre. Casa, recordemos que también significa el templo, y es decir, cada uno de nosotros somos el templo. Es decir, ese es el primer ministerio. Ahora, ese ministerio y ese propósito solamente se puede cumplir mediante lo que vamos a ver hoy, es si hay una formación. Para que se cumpla ese ministerio y ese servicio y esa labor que el Señor nos ha asignado como creación perfecta en manos del Señor, hemos de ser formados para cumplir ese tal ministerio. Esto es lo que hemos visto a nivel general y lo que veremos hoy. Y vamos a hacer una oración inicial. ¿Bien? Por favor, acompáñame. Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú moras en nosotros, tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser moldeados y formados por tus manos, Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Necesitamos de aquel alfarero que empiece a formar esa vasija para que sea útil y cumpla ese propósito y ese ministerio en tus manos como creación idónea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Antes de entrar en el texto, quisiera también contarles, darles un contexto de los 5 pasos del alfarero. Son muy fáciles, podemos aprenderlo con el número de los dedos, son 5. Es muy sencillo y se lo quisiera demostrar para que me pudiera comprender. Primero, el alfarero utiliza una máquina que se llama el torno. ¿Listo? Repítalo, el torno. Perfecto, que se le quede allí esa palabra, es muy necesario. El torno. El alfarero toma el barro. Es simplemente un barro. Sin embargo, el alfarero lo centra en el torno. Y una vez centrado allí, tiene que hacerle presión para que no se mueva. Porque si se mueve el barro, mediante que el torno está allí girando y las manos del alfarero están haciendo presión, puede salir a volar el barro. Por eso es necesario que el barro esté bien allí centrado con fuerza. Y cuando el alfarero lo centra, busca el equilibrio, ¿sí? Una vasija debe ser proporcional, entonces ha de buscar el equilibrio cuando coloca allí el barro en el torno. Sin embargo, el barro es rígido, es duro. No sé si ustedes alguna vez han utilizado arcilla, pero por ejemplo es dura. Cuando usted va a hacer una figura, usted debe de masajearla y masajear y calentarla allí en sus manos para que pueda por algún momento empezar a ceder. Pero mientras que usted está allí haciendo presión, poco a poco empieza a ceder ese barro, poco a poco. Una vez hecho este primer paso, el primer paso se llama centrar el barro. ¿Cómo se llama? Perfecto, tenemos el primero. Ahora ese barro entra a una transformación. ¿Para qué? Para que empiece a cumplir o para que se vea cuál es el propósito y el ministerio de ese barro. Esas son las primicias de la formación. Es decir, que para poder formarlo, el alfarero necesita empezar a perforar. Y mientras que perfora suavemente, pero con presión, aquel barro empieza a formarse las paredes de la vasija. Y ya no es solamente un barro, sino que ahora se empieza a ver las primicias de una vasija.
Ahora va el levantamiento de la vasija. Ese segundo paso se llama transformación del barro. ¿Recuerdan el primero? Muy bien. ¿Y el segundo? Perfecto. Ahora veremos el tercero, y es el levantamiento de la vasija. En este paso, el barro ya empieza a ser frágil, ya cedió, ya no es duro. Sin embargo, mientras va levantando las paredes de la vasija, cada vez es más frágil. Mientras que lo levanta, es frágil. El alfarero debe tener mucho cuidado. Sin embargo, como el primer paso veíamos que era centrar, el alfarero está tranquilo, porque su base está sólida. ¿Por qué? Porque buscó su equilibrio antes de empezar a levantar esas paredes. Y aunque es frágil, aunque es débil, aún así su base es sólida, pues tiene un buen equilibrio. Y es allí donde puede perder el centro, o podría el barro decir, no, ya no quiero. Pero en manos del alfarero, todo va a estar bien, la formación de esa vasija. Ahora, vamos al cuarto paso. Ese tercer paso es levantamiento de la vasija. Bien. ¿El primero cómo se llamaba? Centrar el barro. Muy bien. El segundo, transformación. Y el tercero, levantamiento. Ahora vamos con el cuarto. Y en este proceso es donde toma la mayor cantidad de tiempo el alfarero. ¿Por qué? Porque lo empieza a formar. Y formar significa crear o darle forma. Tiene un diseño. Hay alguien que quiere darle una forma, lo crea. Y es allí donde toma el mayor tiempo el alfarero, porque se empieza a ver a la imagen del alfarero, la idea. Es decir, el alfarero mientras está allí, mientras que es frágil la vasija, ya dejó de ser barro. Su esencia es barro, pero ya se empieza a ver su propósito. Y mientras que lo está allí formando, él tiene cuidado y lo empieza a levantar. Pero ya empieza a decir, yo quiero que sea redondo acá, yo quiero que suba, yo quiero que su copa sea así. Y empieza a darle forma, y empieza a darle diseño a esa sonrisa, a esa vasija. Ahora vamos con el quinto. ¿Cómo se llamaba el cuarto? El diseño de la vasija, muy bien. El quinto, creo yo que es uno de los más bonitos, y es el propósito de la vasija. En este punto, la vasija es frágil, pero tiene una buena base. Y para poder ser usada, porque el propósito de la vasija es poder ser usada, en ese momento el alfarero mira su diseño y dice, esto es lo que yo quería. Pero para poder utilizarla, ha de ponerla al sol los días que sean necesarios. Que sea de ser una hora, que sea de ser un día, que ha de ser una semana. Los días que sean necesarios, el alfarero lo pondrá allí y lo pondrá a secar. Y quiero que cierre usted un momento los ojos. Le quiero dar una sorpresa, por favor. Y una vez pasado esos días necesarios, ¿puede abrir sus ojos? El alfarero toma su vasija y ha visto que eso es lo que él quería formar. Y lo puso a secar los días que fueran necesarios. ¿Para qué? Para que un día tomara esa vasija y pudiera usarla. Porque ha cumplido su propósito. Esa vasija ha cumplido su propósito. Ahora, quiero que por favor usted me acompañe a Deuteronomio, capítulo 6. Recordemos que formación, todo el proceso que hace el alfarero es la creación a la imagen y a la forma. Es decir, que esta vasija fue creada a la imagen y a la forma que el alfarero quería. Ese era su plan, su propósito desde un inicio. Y es precisamente ello lo que hemos visto en las prédicas anteriores, y es que la mujer fue esa creación perfecta e idónea, con un propósito. Pero para ello necesitamos que el alfarero pueda tomar esa vasija y empezar a formarla. De pronto muchas de las personas que estamos acá llevamos tiempo, o de pronto hay personas nuevas. Es ese momento en donde nosotros necesitamos mirar
si somos esa vasija o si de pronto hoy es el inicio, que pasamos de ser el barro a empezar a ser esa vasija que va a ser levantada y formada. Pero bueno, por lo pronto eso es un abrebocas a todo lo que podremos ver hoy. Bien, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Bien. Hemos de saber que Moisés en este momento le está hablando a su pueblo antes de entrar allí a la tierra prometida. Y él hace énfasis en que antes de que entren a este lugar, que es para ustedes, antes de llegar a ese destino y a esa meta, que es para ustedes, pues el Señor ha dicho, esto se los voy a entregar a ustedes, quiero que guarden estas palabras, quiero que las retengan, que las guarden, pero más allá de guardarlas, quiero que las pongan por obra. Ese contraste es necesario, guardarlas y ponerlas por obras. Pero podríamos preguntarlo, bueno, yo puedo guardar su palabra, ponerla por obra, o ¿qué necesito de ello para poder cumplir eso? Y hemos de leer nuevamente, por favor, el versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Puede que el barro o la vasija considere que hay muchos alfareros de los cuales están capacitados para crearla. Pero déjeme decirle que solamente hay uno que tiene la capacidad de poder formar esa vasija de la manera perfecta e idónea. Es decir, que solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo es Él. Solo es Él el quien creó absolutamente todo, y en la creación tuvo el pensamiento de decir, yo quiero crear con un propósito a la señora Elizabeth. En mis planes está crear a Andrés. Es ese Dios que creó todo y quien tiene el poder y quien fue a la cruz y quien nos puede perdonar y nos puede dar la salvación. Solo hay un Dios, solo hay un alfarero que puede crear de manera correcta la vasija. Así que antes de continuar, este versículo es muy importante, que reconozcamos que solo hay un alfarero, solo hay un Dios. Así que le pido que oremos un momento. Señor, yo hoy reconozco que soy una vasija. Yo hoy reconozco que apenas estoy siendo un barro, Señor. Yo hoy reconozco que he caminado, Señor, en tus manos, tú como alfarero y yo como vasija durante mucho tiempo. Sin embargo, yo como vasija he reconocido a otros alfareros como mi Dios. Yo he reconocido a otros dioses capaces de formarme. Pero solamente tú tienes claro cuál es ese propósito y cuál es ese ministerio que me quieres dar. Así que, Señor, yo te pido hoy perdón, porque tú eres el único alfarero, el único Dios que me puede formar. Y yo hoy, Señor, dispongo mi vida para que seas tú formándome, porque yo reconozco que solamente hay un Dios y eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez entendido esto tan importante, leamos por favor el versículo 5. Ya sabiendo que solamente hay un Dios, el Señor también dice, y amarás. Aparte de que tengamos presente que solo hay un Dios, hemos también de hacer algo muy importante, y es, amarás al Señor tu Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hemos de desglosar este versículo porque nos habla muchas cosas. O de pronto lo hemos escuchado varias veces o lo repetimos, pero es necesario ver a profundidad qué es lo que nos quiere hablar. Y resulta que amar significa dar. Amar también significa someterse.
Amar también significa menguar. Amar también significa, si es necesario, yo muero, yo me arrodillo, yo me someto por amor a Él. ¿Y qué mejor ejemplo que está Jesús? Él por amor dio su vida. Él por amor dijo, yo voy a la cruz por usted, porque yo lo amo. Yo quiero que ese barro sea mío. Así que lo hizo por amor. Y si es necesario, hoy debemos de decir, Señor, yo hoy quiero amarte. De pronto, a veces no tenemos claro, bueno, ¿cómo amo o qué es amar? Bien, el Señor hoy quiere que demos nuestras vidas para Él. Y ya sabiendo que amar también es someterse, Él quiere que sometamos ciertas partes. Y aquí lo vamos a ver. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entendiendo que el corazón es lo más íntimo y lo más secreto, lo que de pronto usted ni yo conocemos. Solamente el Señor lo conoce. Es lo más íntimo. También son los pensamientos. El corazón es lo vital en la vida de cada uno de nosotros. El corazón es vital. Así que el Señor, si hoy me está diciendo, ámame, muy bien, yo entonces quiero dar. ¿Qué debo de dar? Lo más íntimo y lo vital, mi corazón. Pero también nos está diciendo otro, y es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma hace referencia a la garganta por donde pasa el aire. ¿Y qué tan importante es el aire en la vida de una persona? Lo suficiente como para poder vivir, ¿sí? Es decir, que el alma también se refiere a la vida misma, a la esencia de una persona. El alma también es donde se le atribuyen los sentimientos, las emociones. La vida misma ha de amar al Señor. Entonces recordemos, hemos de dar, de amar al Señor con lo más íntimo y con lo más secreto, pero también con mi vida misma, con el hecho de respirar, ese también ha de amar al Señor. ¿Cuáles han sido esas dos partes que hemos visto hasta el momento? El primero, el corazón. ¿Y el segundo? Perfecto. Ahora nos falta un tercero. Y ese también es muy importante, ¿saben? Porque a veces pensamos que, bueno, yo le doy lo más íntimo al Señor, le doy mis pensamientos, le doy lo más vital, mi vida misma, mi respirar, pero poco a poco, o a las boronas, o de pronto solo cuando yo lo deseo, o a medias. Pero el Señor hoy nos está aclarando, y es que cuando nos dice, y con todas tus fuerzas, aquí vuelve y hace una acotación, y esta palabra ya la hemos escuchado antes, y en gran manera, en gran manera. Es más, dice que con todas las fuerzas es hasta no poder más. Hasta no poder más, yo amo al Señor entregando lo más íntimo que hay en mi corazón, mis pensamientos. Con todas mis fuerzas, mi alma, mi vida misma, lo que me hace ser Ana, mi esencia, eso ha de amar al Señor con todas mis fuerzas. O de pronto no se refiere solamente a la parte física, porque a decir verdad, en la parte física yo soy débil, don Roberto me gana. Pero se está refiriendo a algo más profundo, y es hasta no poder más, hasta que mis fuerzas se agoten. Hasta ese momento, incluso en ese momento, mi corazón y mi alma han de amar al Señor. Y aparte de amar, he de reconocerlo hasta mis últimas fuerzas, que el Señor es Dios y solo es Él. Ahora, si por alguna razón usted está pensando, esta palabra no es para mí, o de pronto yo ya lo he amado, o yo estoy en ese proceso, bien, por favor leamos el versículo 6. Y quiero, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
podríamos hacer este versículo incluso más personal. Le voy a pedir el favor que cuando leamos ponga su nombre. Y una vez hecho esto, lea el versículo. Voy a hacer el ejemplo para que me pueda entender. Ana María, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por favor, léalo allí, mire la palabra y ponga su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor hoy está confirmando que esa palabra de amarás al Señor y lo amarás con todas tus fuerzas y entregarás hasta la vida misma, la garganta, esa palabra estará ¿en dónde? En el corazón. Estará en los pensamientos, estará en lo más vital, en lo que hace que usted y yo podamos vivir, en el corazón. Al corazón también provienen los deseos, en el corazón también provienen... Es más, si usted tiene algo allí en mente que para usted sea el corazón, puede decirlo, tranquilo. La vida misma, ese ha de amar al Señor con todas las fuerzas. Y estas palabras que hemos leído hoy, que están escritas en la palabra, estas palabras han de guardarse y ponerlas por obra en el corazón, en la vasija misma. Estas palabras hoy el Señor está depositando en ellas. Pero no solo sirve que las palabras estén ahí dentro, sino que esas mismas palabras, como el agua, empiecen a ser moldeadas y formadas allí por las manos del alfarero en la vasija, reconociendo que usted y yo somos vasijas en las manos del único alfarero. Una vez hecho este ejercicio de saber que esta palabra el Señor hoy nos la está entregando a cada uno de nosotros y necesitamos que esas palabras entren en el corazón, y no solamente basta que estén allí, sino también guardarlas y ponerlas por obras, quiero hacerle una pregunta, y es, teniendo en cuenta esto, ¿usted se dejará moldear por el alfarero? ¿Usted permitirá que si el alfarero quiere hacer presión en aquella vasija, puede que cueste, puede que el barro no quiera ser formado así, pero aún así el alfarero conoce mucho mejor cómo ha de quedar esa vasija y qué diseño quiere darle? ¿Usted está dispuesto a ser moldeado por el alfarero? Quiero contarles un poco acerca de mi formación para poder hacerles un ejemplo. Mi formación ha sido casi desde que yo tengo uso de razón, es decir, de lo que yo me acuerdo, siempre ha estado allí en el camino. En el camino el Señor en su misericordia me ha moldeado. Y puedo decir que de un inicio la decisión de mi mamá de poder seguir a Jesús y tomarlo como el alfarero, eso también marcó un camino para nosotros. Y recordemos que el ministerio empieza desde casa, ¿sí? Es decir, y creo yo que muchos de nosotros ha sido por obra de aquella mujer que un día arrodilló sus pies y se arrodilló delante de Dios a decirle, yo quiero que tú me moldees, pero también quiero que moldees a mis hijos. Aquella mujer valiente que tomó la decisión de poder decir, Señor, Dios, no sé quién eres, pero creo que tú eres ese único Dios del que tanto hablan, así que enséñame y quiero seguirte. Ese ha sido esas primicias de la formación. Pero también quiero resaltar a profesoras. En el colegio donde yo estudié es un colegio cristiano. Y cada día, cada mañana, no había día en donde no hubiera un devocional. De lunes a viernes, mientras que yo tenía clase, antes de empezar una clase de una materia cualquiera, siempre había un devocional allí, siempre estaba la palabra. Así que aquellas mujeres que se levantaban temprano e iban y se reunían ellas para preparar la palabra y luego entregársela a los estudiantes, ellas también formaron el corazón de muchos estudiantes. Y puede que usted no sea maestra, pero sí ha sido esa mujer que se ha levantado de madrugada y ha estado allí permitiendo que el Señor sea formándola para que usted pueda ir y llevar también esa misma formación a su casa,
a sus hijos. O incluso también las maestras aquí en Iglesia Viva ha sido de ejemplo, una referencia. Y no solamente en este servicio, sino también en otros. Aquellas mujeres que vienen a Casa Viva y ponen de sus vidas para el servicio. ¿Por qué? Porque han empezado a ser formadas. Y uno, al poder ver ello, uno también es formado. Y hablando de la formación que uno puede ver, recuerdo mucho que mi primer servicio fue como colaboradora. En ese momento yo tenía más o menos como unos 9 años. Y a decir verdad, a mí no me gustaba eso de limpiar otras cosas que no fueran mías, o no entendía el por qué debía de hacerlo. Entonces yo me le preguntaba a mi mamá, porque mi mamá dijo, bueno, entremos juntas al servicio. Y estando en ese servicio empecé a ser formada, porque yo no entendía por qué tenía que limpiar la silla, incluso por qué tenía que limpiar hasta las patas de la silla. Yo dije, pero si no se van a dar cuenta. Pero aún así, las palabras de eso es para el Señor, que va a ser para que Steven se sienta y vea, uy, qué silla tan limpia, y se siente, eso es para el Señor. Y allí empecé a ser formada. Y a mí me dio más duro fue entendiendo el por qué tenía que limpiar los baños. Nunca me tocó, pero tampoco quería que me tocara, porque no quería. Y yo una vez vi a mi mamá limpiando el baño y yo dije, ¿y usted por qué limpia eso? No le da como... Y esa respuesta fue la que cambió mi perspectiva, y fue, esto es para el Señor. Esto de limpiar, esto es para el Señor. Y ahí en adelante, como les digo, nunca me tocó lavar el baño, pero ya por lo menos limpiaba hasta las patas de las sillas con amor, sabiendo que era para que Rubén se sentara en aquella silla y dijera, oiga, qué silla tan bacana. Uy. Y en esas pequeñas cosas uno empieza a ser moldeado, uno empieza a ser formado. Uno puede verlo, bueno, y la limpieza, pero ya en otros servicios uno también empieza ya a aplicarlo. Y luego en el servicio con los jóvenes, y debo confesarles, aunque aún estoy en ello, todo el tiempo soy moldeada y todo el tiempo soy formada, porque es difícil. A veces digo, uy, ya no quiero más, pero todo el tiempo la palabra está allí. Si usted quiere ser mi vasija y que las paredes empiecen a ser levantadas, persista, manténgase, porque si permanece, el propósito va a permanecer también, porque el Señor es fiel. Ahora he mencionado algo de mi formación, pero sé que cada uno de ustedes también ha tenido o ha de tener, si es nuevo, ha de tener una formación. Y para esa formación yo quiero que en este momento piense en aquella mujer, que usted diga, esta mujer ha doblado rodillas por mí, que en lo secreto aún así ha orado, y gracias a esa mujer yo hoy estoy aquí. Y si por alguna razón usted no tiene esa figura femenina, recuerde que también la mujer es la iglesia misma. Así que recuerde a aquel hermano o hermana en Cristo que ha podido dejar que el Señor moldee su vida y forme su vida para que usted también pueda seguir siendo formado. Ha estado con usted allí en ese proceso. Y quisiera yo mencionarles unas mujeres de la palabra. Por ejemplo, en Lucas, del capítulo 8, del 1 al 4, habla de unas mujeres que servían. Y resalta, por ejemplo, María Magdalena, Susana, Juana, mujer de Chuza, pero hay algo particular que resalta en ellas, pues no menciona unos nombres cualquiera. Estas mujeres son resaltadas, ¿por qué? Porque caminaban con Jesús, y al caminar allí con Jesús, servían con sus vidas y con sus bienes, es decir, que ellas daban al Señor de su corazón, de su alma, de su garganta y con todas sus fuerzas. Por eso las resalta. También podemos ver a Abigail, de hecho en el ayuno, en la oración pudieron ver allí a Abigail, y esa mujer sabia y prudente que salvó su casa. ¿Por qué? Porque había una formación en ella. O también María, la madre de Jesús, una mujer que escuchamos mucho, pero hay algo muy bonito de resaltar de ella, y es que ella aún siendo joven,
Hubo una formación en ella que le permitió decirle, Señor, haz conmigo tu voluntad. Y por ello, al permitirle al Señor que hiciera allí, como el alfarero con el barro, la vasija, puso en ella una gran bendición. Asimismo ha de hacer cada uno de nosotros, y siendo jóvenes, aún siendo jóvenes, la formación que hemos tenido, y muchos de los jóvenes que están acá han caminado con el Señor de pequeños, o incluso están empezando ese camino, permita que hoy el Señor, el alfarero, pueda decir, Sebastián, y Sebastián aún en medio de la formación que ha tenido, puede decirle, Señor, haz conmigo tu voluntad. Yo quiero darte lo más íntimo, mi vida misma, y con todas mis fuerzas hasta no poder más. Hay una mujer también que habla y es Ana la profetisa. Resulta que esta mujer, en medio de su viudez, esperó con anhelo poder ver al Mesías. Y una vez hecho eso, el Señor le permitió poder ver al Mesías, y al verlo, cuando estaba allí en casa sirviendo, lo único que hablaba era del Mesías. Así debe ser nuestro anhelo, mujeres. Recuerde que me estoy refiriendo a usted, mujer amada, preciosa creación de Dios, pero también a la iglesia. Y es que cuando vemos al Mesías, vemos su palabra, nuestro único anhelo ha de ser hablar de Él y poder amarlo, dar hasta no poder más. Quiero que en el versículo 7, una vez entendido que esta palabra ha sido para cada uno de nosotros, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, guárdelas y póngalos por obra en su corazón. Y el versículo 7 dice, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, tenemos claro que tenemos un propósito, tenemos un ministerio, necesitamos ser formados. Y reconociendo esto, el Señor hoy también nos está entregando una labor, un trabajo a cada uno de nosotros. El domingo pasado veíamos que el ministerio empieza desde casa y le está asignando un gran trabajo y una responsabilidad inmensa a los padres. Pues es trabajo de ellos empezar a formar y a guiar y también moldear aquella pequeña vasija que está creciendo. Sin embargo, él vuelve y le dice, le voy a delegar un trabajo, un ministerio, un servicio. Primero, ha de repetir. Pero repetir no es repita y repita y repita y repita y repita. ¿Quiere más? Bueno, repita. No, no es esa repetidera. Repetir es inculcar. Repetir es afilar, es punzar, estar allí todo el tiempo. Incluso hay una palabra que queda mejor y es perforar. Como padres, la función, el trabajo, el ministerio que el Señor quiere dar es que perforen el corazón de sus hijos. ¿Para qué? Para que en este corazón sea puesto allí la palabra, la única palabra que puede formar, es decir, Jesús, el testimonio de Jesús. Pero no está solamente en los hijos, es decir, de padres a hijos, sino que también delega en casa. Es decir, que en casa ya está también haciéndole el trabajo, dándole el trabajo a los hijos. O si en casa habita alguien más, por ejemplo, las nueras, los yernos o los abuelos, o quien esté allí en casa, también recae la responsabilidad, y es que quien habite su casa ha de guardar estas palabras y ha de inculcarlas y perforar en el corazón para que puedan ser formados. Y no solamente está hablando de los hijos, de padres a hijos y de hijos a padres, sino también en la casa, es decir, todos, sino también en el camino. Y es allí donde usted día a día, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que esté, mientras que va caminando y andando, esa palabra también ha de decirla, ha de poder contarle cuál es esa formación
a quien lo está rodeando. ¿Qué cuesta? Que de pronto usted no quiere decirle a esa otra vasija cuáles son esas palabras, el cual podría ser formado. Pídale ayuda al Señor y Él podrá darle allí la paz y la tranquilidad para que pueda ir y decir estas palabras, y es: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas por el camino. El día a día, la persona que está allí a su lado cuando usted está allí en el trabajo, esa persona también. Ese es el trabajo que el Señor hoy ha puesto. Y es que la formación que usted ha recibido, esa misma de llevarla por quien lo rodea en el camino. Ahora, también pone otra situación, y es: y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, Señor, yo tengo un trabajo, tengo un ministerio, y es poder contar esta formación a los demás. Pero resulta que también, primero, ha de haber una formación en mí. Y es un ejemplo. Créanme que yo no podría estar acá si Dios no estuviera formando mi vida. Si el Señor no hubiera tomado un día esa vasija y decirle: Ana María, ¿en verdad quieres que te empiece a formar? Y cuando empieza a formar, es allí donde esta palabra se empieza a cumplir. Y al acostarte y al levantarte, esa formación debe estar. Así que hay un orden para esa formación. Primero, yo. Esta vasija necesita ser formada. Esta vasija necesita ser alimentada por la palabra. Esta vasija necesita amar al Señor con todo su corazón. ¿Para qué? Para que también como padre pueda ir a llevarle a mis hijos. Pero es que si yo no estoy formada, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo? Yo necesito ser formado. Que cómo yo le voy a pedir a mi amigo de la universidad, a mi compañero del trabajo, una formación, si yo primero no estoy formada. Y vamos a poder caminar juntamente, porque nunca va a haber una formación ya culminada. Todos estamos en la formación y permaneceremos en esa formación para poder cumplir ese propósito. Porque va a llegar un día en donde el Señor va a poner a descansar allí las vasijas, y hemos de esperar los días que sean necesarios. Sin embargo, el propósito está cumpliéndose en esa vasija al ser formada. En el versículo 8, entonces recordemos primero a ese nivel personal, ahora en casa, ¿sí? Pero también en el camino, de manera externa, que lo que se ha hecho, esa formación interna, esa formación en lo vital y en lo secreto, en el corazón, esa formación también ha de verse y ha de ser publicada. En el versículo 8, y las atarás como señal en tu mano. Perdón, me perdí. Ya. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Resulta que la palabra atar significa también ceñir, significa sujetar. Y resulta que para hacer esta vasija, quiero contarles, primero necesita un molde. Ese molde lo hice con papel, y para hacerlo tuve que utilizar mucho papel para que fuera sólido, para que fuera rígido. Nosotros también necesitamos un molde, y es la palabra. Aquí yo utilicé hojas, pero el Señor ha escrito su palabra en cada una de estas hojas, en cada una de estas piedras. El Señor ha escrito, y Él empieza a moldear ese primer molde. Después empezamos a cubrirlo con la porcelana, pero tuvimos que poner varias capas porque eran delgadas, se podían romper, pero poco a poco la fuimos cubriendo hasta llegar al punto de darle la forma como estábamos imaginándola junto con Juan. Y una vez hecho eso, ahí sí la colocamos en el reposo, pero aún así cumple su propósito como vasija. Por lo tanto, para que sea vasija, hemos de permitir que la palabra sea atada y ceñida, sea colocada
en cada uno de nosotros y reconocemos y recordemos que nos estamos refiriendo al corazón y es allí en donde se ha de sujetar y ceñir, en donde se ha de colocar la palabra, pues la palabra es la única manera en que podamos ser formados. Y usted podría preguntarse, bueno, he de atar, he de ceñir esa palabra en la mano, como en las acciones, en lo físico, en lo que es público, en lo que usted y yo podemos ver en este momento. Sin embargo, también está haciendo referencia no solo en lo externo, sino también en lo íntimo, en los pensamientos. Dice que las atarás y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, que justo aquí, en los pensamientos, ha de estar la palabra. En lo íntimo, en lo vital, pero también en lo público, ha de estar la palabra y he de atarla. ¿Y qué he de atar? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos ser formados, para que esa única palabra sea formando nuestras vidas, sea formando aquella amada, esa creación idónea y perfecta que el Señor tuvo desde unos inicios. Y en el versículo 9 también hace esa misma referencia, es decir, tiene esa unión, y es, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora bien, el Señor es quien empieza a escribir y puede escribir en esta piedra, pero solamente si yo deseo que el alfarero empiece a penetrar. Y como se escribe en una piedra, no es, bueno, no tengo una historia, no es como en el papel, que es fácil, que usted hace el trazo y ya queda de una vez ahí la tinta, sino que como es una piedra, ha del carpintero de empezar letra por letra, y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con tu respirar, con tu garganta y lo más vital. Y una vez hecho esto, el mismo alfarero lo escribirá. Nosotros permitimos que el alfarero sea quien lo escriba, su palabra, y estando allí serán publicadas en lo más visible, en los postes. Pues un poste es alto, un poste no es así, pues no cumple su función para que pueda ser visible. O también en las puertas, pues eso indicaba que aquella ciudad, ese pueblo, es el pueblo escogido por Dios. Al permitir que la palabra esté hoy en nuestros corazones, también estamos permitiendo que nuestras vidas, que nuestra formación pueda ser eso visible ante los demás y poder decir, este pueblo es aquel pueblo apartado por el Señor. Es decir, que ya tomando forma de todo, tomando cada parte para poder traer una conclusión, primero, somos creación idónea. Somos una creación perfecta, buena y en gran manera. Aquella mujer amada, usted es una creación perfecta en el Señor, con un propósito inmenso, pero que solamente se ha de cumplir en los brazos, en las manos del alfarero, quien es Dios. Así como tenemos un propósito, también tenemos un ministerio. Primero, ha de empezar por esta vasija de manera personal. ¿Para qué? Para que también pueda ser visible ante las demás vasijas y puedan ver esa formación que se ha tenido. ¿Para qué? Para que también podamos formar a quienes nos siguen, como padres a sus hijos, como hijos también a quienes nos rodean, incluso nuestros padres, nuestros amigos o las parejas. Pero para cumplir ese ministerio que solamente está en el Señor, necesitamos ser formados. Y de hecho, ayer teníamos una reunión con los jóvenes y fue muy bonito porque llegamos a una conclusión. Y es que nosotros podríamos ser seguidores, podríamos ser simplemente allí quienes están caminando bajo los ideales de todo lo que nos muestra el mundo. Es más, el mundo
ni siquiera conoce nuestros nombres, pero el alfarero sí conoce el nombre del barro, pues él creó el barro. El mundo es cruel, el mundo lastima, sin embargo el alfarero es cuidadoso con su vasija. El mundo tiene planes, sin embargo son egoístas, pero los planes del Señor son perfectos, son buenos, son agradables. La formación de este mundo nos sacia, es más, deja heridas, deja fisuras en la vasija. En cambio, en el Señor, solamente en Él hay el agua que permite que seamos moldeados. Y hay algo mucho más importante, y es que ayer reconocimos que necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos que alguien nos forme, necesitamos que el único alfarero sea quien ponga sus manos en aquel barro y empiece a formarlo y haga la presión necesaria para que seamos esas vasijas útiles en las manos del Señor. Por lo tanto, reconocemos que necesitamos de un alfarero, necesitamos de que alguien nos guíe y nos forme. ¿Por qué? Porque el mundo simplemente seremos utensilios sin función o será algo temporal y utensilios muertos, incluso como este celular es algo muerto. Pero en Dios esa vasija sí tiene una formación y tiene una formación que da vida. Ahí hay una gran diferencia, iglesia. Es que en la formación en Cristo sí hay vida. Quiero, por último, volverles a preguntar, y es, ¿se dejará formar por el alfarero? ¿Dejará que la palabra, la única herramienta del Señor, sea moldeando nuestros corazones? Que la única herramienta que puede empezar a darle vida a esta vasija, a ese barro, sea la palabra, y aquella vasija pueda cumplir su propósito. Ahora quiero que vayamos por favor a Jeremías. Jeremías 18, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 3. Aquí Jeremías, el Señor le habla a Jeremías y le da un mandato. Y él, cuando obedece, cuenta lo siguiente. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, las veces que sea necesario, el alfarero tomará el barro y volverá a empezar, las veces que sea necesario. Si ese barro llega a perder el equilibrio, si ese barro decide, ya no quiero ser formado, ya no quiero que sus manos estén sobre mí, pero usted vuelve a casa del Señor y le dice: Señor, yo reconozco que necesito que me moldees, el Señor lo formará una y otra vez, porque somos el barro en las manos del alfarero. Las veces que sea necesario, Él volverá y levantará y le dará forma a la vasija para que cumpla su propósito. Así que si por alguna razón usted hoy considera que ha estado caminando sin ser formado por el Señor, hoy el Señor está dispuesto a volverlo a formar y empezar las veces que sea necesario. Sin embargo, por favor acompáñeme a Isaías. Isaías 64. Versículo 8.
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Le voy a pedir el favor que lo vuelva a leer, pero dígalo con todas sus fuerzas hasta no poder más. Que su corazón y lo más vital, que su garganta, su respiración, el hecho de que esté vivo, pueda decirle estas palabras hoy al Señor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hoy reconozco, Señor, que yo soy barro en tus manos. Quisiera que antes de entonar una alabanza que es precisa para este tiempo, nosotros somos creación, mujer. Usted, mujer, ha sido creación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es preciso que así como las mujeres mayores, la señora Rebeca, la señora Marta, la señora Ana Nemogá, la señora Olga, la señora Elizabeth, la señora María Dilma, han sido esas mujeres como Ana la profetisa, quien habla aquí la palabra, que han dedicado sus vidas al servicio, que aún en medio de su adultez han llegado aquí con una sonrisa, recibido a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque han dado su vida. Recuerde también allí aquellas mujeres adultas que han servido en la iglesia, porque dan su vida por amor a Cristo, porque han sido formadas. O las servidoras, Isa, Isabelita, Luz Miriam, Pau, Johanna. Hay muchas mujeres que podríamos mencionar, Angie, jóvenes también, Laura, Tatiana, Gaby. Hay muchas mujeres que han sido formadas y moldeadas por el Señor. Incluso allí virtual, usted ha sido una mujer moldeada y formada por el Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.